Saludos compañeros, en esta ocasión vamos a ver algo sobre herramientas y algoritmos de corrección. Vamos a utilizar una imagen, la imagen que les he dejado en la plataforma que contiene vaquitas. Como vimos la clase pasada, el Photoshop tiene algo muy representativo a diferencia de otros editores digitales, que es la potencia de sus algoritmos. ¿A qué me refiero? A que estos algoritmos identifican una porción de píxeles y lo analizan en función a sus color, a sus gamas, a la temperatura y demás características, y tratan de hacer un relleno en función a lo que tienen al alcance. Ya, dentro de las principales herramientas, en primer lugar, se puede utilizar el relleno de contenido, ¿sí? Este relleno de contenido nos ayuda a hacer un barrido total en función a los píxeles que puede encontrar a su alrededor. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a aplastar control D para deseleccionar y seleccionamos esta línea hasta abajo. Ya. Ponemos rellenar según contenido del modo normal al 100%. Y nos damos cuenta que la computadora, ¿sí?, analiza toda la imagen y analiza la estructura de sus píxeles y trata de borrar las figuras de los elementos y dejar un background más o menos con un alcance de perfección, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero a esta figura y estas letras, a ver qué pasa. ¿Sí? Se pueden dar ustedes cuenta que ha clonado parte de los árboles, ha clonado parte de la montaña y ha clonado la segunda montaña que está transversal. De esto se trata el algoritmo de Photoshop, y eso es lo que hizo que Adobe se convirtiera en uno de los grupos de diseño de software más representativos para el diseño gráfico. Ya, además de esta herramienta, existen además de este algoritmo, sería, porque este es un algoritmo, además de este algoritmo de relleno, tenemos otras herramientas que utilizan más o menos el mismo criterio, y son estas que nosotros podemos ver aquí. Voy a hacer una ampliación para que se pueda ver con mayor precisión. Ya tenemos aquí la herramienta de pincel corrector puntual, que corrige cierta imagen que nosotros la pintemos en función al background o al fondo. La herramienta de pincel corrector es una especie de clonador. Este clonador coge píxeles de otro lugar y los disemina en función a la selección. La herramienta parche, a diferencia de las anteriores, coge un espacio de píxeles determinado y da la posibilidad de que mediante el arrastre nosotros podamos elegir la misma figura geométrica que nosotros creamos, pero mediante el arrastre podemos definir otro espacio, y ese espacio se puede pegar. Bueno, vamos a hacer una práctica de cada una de estas, pero en términos generales, esta otra herramienta de movimiento con detección de contenido nos permite eliminar de un lugar determinado el sitio que nosotros hayamos marcado, y nos permite moverlo a otro lado
y el sitio que nosotros lo dejamos vacío hace una especie de herramienta pincel corrector, es decir, lo disemina y le clona en función a las características del background. Bueno, vamos a hacer el primero, pincel corrector puntual. Vamos a poner control D para eliminar esa selección. Esta herramienta de pincel corrector puntual ya la utilizamos y es de una manera simple. Nosotros podemos ver ahí, tenemos una cruz como de una mira. Esta nosotros lo podemos cambiar aplastando bloc mayúsculas, ¿no? No se olviden lo básico que debemos saber de teclas calientes, del alt, scroll abajo. Scroll es la ruedita del mouse, ¿no? Scroll abajo es para disminuir el tamaño, scroll arriba es para aumentar. Sí, eso es muy importante. Bueno, para el uso de este pincel corrector puntual, simplemente debemos nosotros marcar lo que pintemos. Automáticamente el Photoshop va a identificar que debería tener el background y le hace la corrección. Cuando yo suelto, empieza a hacer la corrección, ¿sí? Y empieza a borrar. Existen ciertas imperfecciones, pero bueno, tenemos un trabajo, ¿sí? A diferencia, en cambio, del pincel corrector, que funciona como una especie de clonador. Cuando yo voy a dar clic, me va a decir que debo primero aplastar Alt y debo seleccionar el lugar que voy a clonar. Miren, aplasto y me dice su selección, debe seleccionar Alt. Entonces fijo la tecla Alt y con la mira yo fijo cuál es la parte que quiero clonar. Digamos que quiero clonar esta serie de números y letras, ¿ya? Como ustedes se deben de dar cuenta, donde yo le mueva, ahí va a empezar a escribir la F, ¿sí? A ver, voy a empezar a escribir la F, a clonar eso. La diferencia del clonador normal es que este coge y el background de donde cloné lo disemina y trata del background de esa imagen acoplar al background de donde yo estoy clonando. Voy a soltar y van a darse cuenta, ¿sí? Se dan cuenta cómo desapareció la manchita de iluminación. Voy a hacerle nuevamente. No sé si se puede ver, pero existe una mancha que es de la iluminación. Los píxeles son más iluminados de ese azul, pero cuando yo suelto, automáticamente el algoritmo identifica que hay más oscuridad y le da más oscuridad, ¿sí? Vamos a poner control Z para usar la siguiente. Ahora, ¿de qué se trata el parche? El parche se trata de lo siguiente. Yo voy a seleccionar en cambio este espacio y quiero borrarlo, pero quiero borrarlo en función a una selección que puedo yo encontrar más allá, y se lo hace mediante arrastre. Bueno, vamos a la práctica y me van a comprender. Ya, y primero marco y digamos que yo quiero desaparecer esa imagen, ¿sí? Se creó la selección. Ahora, donde yo haga clic y arrastre, ahí va a clonar el número de píxeles que estén dentro de la selección, pero donde yo arrastre. Miren, sigo arrastrando y fijo la porción de píxeles que quiero que aparezcan ahí. Suelto y se disemina. No sé si se dieron cuenta. Para que sea más notorio, voy a marcar una vaquita. Yo voy a hacer desaparecer la vaquita, pero quiero que en vez de esa vaquita aparezca una cantidad de césped. Entonces cojo y arrastro y le pongo hasta por aquí, más o menos, ¿sí? Todavía hay imperfecciones, pero igual el algoritmo analiza y trata de diseminar, ¿sí? Eso en cambio hace el parche. Ahora el último
que vamos a ver es la herramienta de movimiento con detección de contenido. Eso me sirve para mover objetos. Digamos que yo selecciono esta vaca y necesito que esta vaquita se vaya más allá, pero que el algoritmo me corrija el hueco que yo dejé. Una vez que está la estela de selección, le muevo a la vaquita, ¿sí? Y va a borrar el lugar de donde yo le moví y le va a clonar con el background para que parezca vacío. Miren, aquí va a aparecer vacío. Digamos que ahora yo quiero mover esta vaquita. Quiero moverla para el lado de aquí, ¿sí? Este es muy bueno porque el algoritmo es muy preciso en este caso. Vamos a demostrarle con esto. Digamos que yo voy a moverle por aquí y vamos a ver qué hace. Se dan cuenta cómo hay una reducción, ¿sí? No salió tan preciso, pero hubo una reducción. Ahora digamos que yo le pongo para acá y si ven cómo clonó el background. No hay una perfección al 100%, pero existe un grado bastante representativo. Ya, el trabajo que ustedes deben hacer es bastante fácil. Esta misma imagen van a modificarlo, ¿sí? Quiero que modifiquen el espacio donde están las vacas. Quiero que aumenten una o dos vaquitas, ¿sí? Tienen que idearse, tienen que utilizar su inventiva y crear unas 2 o 3 imágenes más de vacas, además de moverles a todas. Digamos que yo quiero moverles esta para acá, digamos que esta quiero moverle para acá, esta para acá. Ya, obviamente primero tengo que tratar la imagen. ¿A qué se refiere tratar la imagen? Tengo que coger el pincel corrector puntual y borrar estas imperfecciones. A ver, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no me funcionó? Es porque está con estela de selección. Entonces pongo control D y deselecciono, ya, y me pongo a pintar. Puedo utilizar este o puedo utilizar el lazo para seleccionar. Selecciono y utilizo rellenar, edición, rellenar según el contenido y ok, y ya, y me hace una selección bastante perfecta, ¿sí? Ese algoritmo es un poco más complejo desde el punto de vista de el análisis de máquina. A ver, no me gusta esta selección, voy a seleccionar un poco más y vamos a ver cómo trabaja la herramienta de relleno por contenido. Vamos a ver si le borra el lomo de la vaquita, ¿sí? Hizo una alteración en el lomo, ¿sí? Obviamente hay esas imperfecciones. Bueno, eso ha sido la clase de toda la clase de hoy. No se olviden que todas estas herramientas deben practicarlo. El objetivo principal del estudio del Photoshop es romper ese estereotipo, esa idea, esa leyenda urbana que dice que el Photoshop es bastante complejo. Lo importante es que ustedes comprendan el uso de cada una de estas herramientas y saber que cada una de estas herramientas tiene arriba su sincronización, diferentes comandos de sincronización. En la parte derecha tienen manipulación de capas, canales, tienen paletas y demás, ¿sí? Es bastante complejo el aprendizaje del Photoshop, pero es cuestión de interesarse un poco y se puede llegar a hacer cosas bastante bonitas, ¿sí? Eso es todo de la clase de hoy. Muchísimas gracias.